Buenos días a todos. 901 en Panamá. Soy Rafael Echevarne, director general de ASI, América Latina y el Caribe. Nos gustaría darles la bienvenida a este webinar muy emocionante, importante, sobre los principios de las tasas aeroportuarias eh, y cómo deben aplicarlas los aeropuertos. Es un tema muy importante, un tema que quizá no ponemos demasiada atención porque en la mayoría de las instancias hemos heredado estas tasas aeroportuarias y en muchos aeropuertos, por supuesto, ya hay un mecanismo establecido por el concesionario de cómo aplicar estas tasas, pero pensamos que todos los aeropuertos, no importa lo pequeño o grande, deben de tener hacer el ejercicio de calcular estas tasas o tener una idea de cuáles deben ser las tasas de un punto de vista teórico. Para esto tenemos el día de hoy, estoy muy emocionado de presentarles a dos personas expertas, economistas de aeropuertos con experiencia, Slava Gilatninov, director de economía a ACI World. Está a cargo de desarrollar las políticas para ACI a nivel mundial sobre aspectos económicos y aeropuertos. Y también tenemos con nosotros a Patrick Lucas, eh, eh, también de Airport Economics, que nos va a dar la posición, reforzar la posición de Slava. Tiene mucha experiencia, les puedo decir sin ninguna duda que probablemente son los especialistas económicos en aeropuertos eh, primordiales del mundo. Aquí tenemos nuestros buenos amigos, se los voy a presentar, va a ser una sesión muy interesante para todos nosotros. Después vamos a tener el Q&A, la sesión de preguntas y respuestas. Ahora le paso la palabra a mi colega Carla Gaitán, quien nos va a explicar cómo va a proceder el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Antes de comenzar, como usual, tenemos interpretación simultánea. Pueden seleccionar español o inglés en el menú de Zoom, en el icono del globito. Si no desean escuchar ambos idiomas, por favor, eh, ponen mute original audio para solo escuchar al intérprete. Como recuerdan de otros webinars, la función de chat va a estar deshabilitada. Entonces, si quieren hacerle cualquier pregunta a los presentadores, envían sus preguntas acá a info@asilac.aero y después, durante la sesión de preguntas y respuestas, vamos a hacer las preguntas. Slava, tienes la palabra. Espero que todos puedan ver mi pantalla. En primer lugar, muchísimas gracias, Rafael y Carla, por la presentación, introducción. Siempre es un placer que nos tengan aquí con nosotros, especialmente el día de hoy. Buenos días, good morning, buenos días a todos en la región del Caribe. Vamos a comenzar. Cada minuto, 120 aeronaves aterrizan en algún lado del mundo. Estos aeropuertos manejan más de 170,000 movimientos y millones de pasajeros, pero los en- se gastaron más en gastos, costos que en ingresos. Los tasas aeroportuarias ya no cubren los gastos y está afectando la sostenibilidad de todo el ecosistema. Por eso vamos a ver por qué las tasas aeroportuarias son interesantes, cómo se calculan y qué principios deben guiar su futuro. Vamos a profundizar. Vamos a ver una visualización acá de la sesión de hoy. Voy a comenzar con la primera sección. Vamos a evaluar la importancia de los ingresos aeronáuticos. Vamos a revisar los benchmarks
y vamos a comparar globalmente. Después vamos a definir las tasas aeroportuarias y vamos a revisar los principios principales. Después vamos a concentrarnos en los principios y cómo se calculan estas tasas aeroportuarias. Después vamos con Patrick, es una leyenda en aspectos económicos de aeroportuarios. Nos va a mostrar cómo nos va a proporcionar los cálculos de los cargos individuales de los aeropuertos. Después hacemos el cierre y tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Al principio quiero recalcar que ACI World es eh, este es un informe económico que vamos a cubrir más de 1.069 aeropuertos y más de 7 billones de pasajeros que representan el 82% del tráfico de pasajeros. Y también vamos a comenzar viendo la importancia de los ingresos aeronáuticos y aeroportuarios. Los aeropuertos han evolucionado en negocios que se auto han evolucionado y tienen sus propios ingresos. En 2023, nuestros ingresos representaban el 53% de, de los ingresos totales de LAC. Aquí podemos ver que los ingresos por pasajero han bajado significativamente. Desde 2016 han bajado por 4,1%, pero en LAC ha sido bastante más, 11%. En el 2016 podemos ver para 2023 casi había empeorado esto. Veamos el panorama global y veamos los ingresos por pasajero y costo por pasajero. Podemos ver que en el 2019 los aeropuertos ganaban como $12 por pasajero, pero por el servicio, por el costo de servicios, era $16,5 por pasajero. Así es que las tasas representaban 73% del costo total. En 2023 ingresos $11 y el costo 16. ¿Qué vemos aquí? Que hay una brecha cada vez más amplia y no se están cubriendo los costos de las operaciones y está creciendo la brecha. Viendo la región de LAC, podemos ver en el 2019 los aeropuertos en la región como 15,8 por pasajero, costos 19,7, cubriendo alrededor del 80%. Para 2023, esta cobertura bajó a 76%. Podemos suponer que al igual que la tendencia global en LAC, se están encogiendo las utilidades o los ingresos. Aquí podemos ver la composición de los ingresos aeronáuticos desglosados en tres categorías: cargos relacionados con pasajeros y aeronaves, y en las terminales. Podemos ver que globalmente el 56% de nuestros ingresos vienen de tasas aeroportuarias, 11% de las terminales, y en LAC vemos está más concentrado, 83% de los ingresos está basado con los pasajeros. Los aeropuertos de LAC significativamente dependen más de ingresos con los pasajeros para sus ingresos aeronáuticos. Esto los hace más vulnerables a la volatilidad y tienen que diversificar más y ser más resilientes con diferentes fuentes de ingreso. Aquí tenemos el mensaje principal de esta diapositiva. Podemos ver la dependencia de mayores ingresos. Los aeropuertos en la región de LAC, como 78% de su ingreso aún viene de tasas relacionadas con pasajeros, y más o menos 80% de sus costos son fijos, semifijos. Por lo tanto, esto coloca a los aeropuertos con riesgos financieros
y necesitan mayor diversificación e ingresos, que es esencial para los aeropuertos. Ahora vamos a ir a la siguiente sesión. Se trata de supervisión económica, tasas aeroportuarias. En esta sección podemos ver los principales dos documentos de OASI. 9082, tasas para aeropuertos, servicios de navegación. Aquí definimos las políticas, costos, sistemas de tasas y principios. También tenemos documento 9562 que proporciona alineamientos técnicos para aspectos para gestión financiera de aeropuertos. Estos dos documentos son el marco internacional para tasas aeroportuarias. Y al comienzo vamos a ver cómo OASI define la supervisión económica. En documento 9082 está la función mediante los estados supervisan las prácticas operacionales de un aeropuerto. Esta supervisión se enfoca principalmente en las tasas que le cobran a los operadores. También puede incluir acceso a los mercados, pero no cubre aspectos de seguridad, ambiente, regulaciones de trabajo. Sin embargo, hay aspectos indirectos que se usan para calcular tasas aeroportuarias, pero siempre estos documentos son importantes con la supervisión. ¿Por qué hay regulaciones económicas? Normalmente es cuando intervienen cuando hay una falla, un problema de mercado. Intervienen para asegurarse que todo funcione bien y en forma eficientemente para aspectos de competición. Entonces, tienen que tener mercados competitivos, especialmente en mercados monopolísticos. Aquí es lo importante es tener competencia. El enfoque puede variar ampliamente. Puede, puede ser robusto o con la intervención de los gobiernos o no tan pesado o invasivo. Hay dos modelos para supervisión económica de los aeropuertos. Primero, un modelo invasivo más pesado, más prescriptivo. Los gobiernos intervienen con los costos y las tasas no necesariamente se determinan eh, por anticipado. Por otro lado, tenemos ex post más suaves, menos invasivas, son más flexibles, orientadas por los mercados y los aeropuertos tienen más libertad y, y podrían abusar el aspecto de mercado. Se trata de un balance acá. Vamos a aclarar cómo los cargos, las tasas se definen. Más importante, ¿qué deben recalcar? De acuerdo a una definición del documento 9082, las tasas e impuestos están diseñadas para recuperar los costos de las instalaciones y servicios de aviación civil. Esto se enfoca en el lado de la oferta para recuperar los costos. Nosotros pensamos que el futuro de las tasas debe considerar no solo la recuperación, sino debe tomar en cuenta la interacción del mercado, oferta y demanda. Las tasas deben de ser eficientes con la infraestructura de los aeropuertos y para priorizar la capacidad, cómo se utiliza. Ahora vamos a ver rápidamente los principales tipos de tasas definidas por OASI. Aquí se reflejan los costos de las instalaciones en los aeropuertos. Primero tenemos gastos de aterrizaje, cubren el mantenimiento de las pistas, infraestructura, depende de los movimientos de las aeronaves. Ahora tenemos parqueo, el hangar, las tasas y se basa en cuánto tiempo, cuánto espacio se utiliza. Después tenemos tasas para tasas de los pasajeros que apoyan el uso de los puentes, infraestructura, y tenemos tasas de seguridad relacionadas con ruido,
combustible en los aeropuertos, las tasas de concesión y finalmente los arrendamientos en las premisas y, tenemos acuerdos con otras concesiones comerciales o proveedores. Junto con todo esto, tenemos los ingresos aeroportuarios y tenemos que tener uso responsable. Ahora vamos a ver los principios principales para estas tasas. Documento 9082 de OASI. Estas no son reguladas por sí mismos. Los estados son alentados que las incorporen en su ley. Una vez están incorporadas, se vuelven legalmente vinculantes y pueden ser reforzadas por leyes nacionales. Estos principios de OASI fueron una adición de las últimas adiciones al documento 9082 y nosotros contribuimos de parte de ASILAC, de ASI para esta definición acá que es de beneficio para la industria. Primero tenemos la no discriminación. Debe haber no discriminación entre usuarios extranjeros, nacionales e internacionales. Después tenemos también aspectos relacionados con costos. Involucra los principios económicos y los costos totales en los aeropuertos y servicios de aeronavegación. Nadie paga por servicios que no utilizan. Después tenemos transparencia, información en los cargos en la terminal deben ser relevantes para los usuarios. Aquí vemos los programas de inversión también. Finalmente tenemos consultas con los usuarios. Los aeropuertos deben proporcionar oportunidades de poder consultarles cuando hay cambios en tasas o para planes de inversión o otros deben de informar, consultarle a sus usuarios. Juntos, estos cuatro principios son el aspecto medular de las tasas aeroportuarias. Ahora vamos a ver más estrechamente las consultas con los usuarios. Estos son principios fundamentales. Muy a menudo los aeropuertos aplica mucha presión en los operadores y aeropuertos y se les dice que no están cumpliendo con medidas de OASI. Es importante que los aeropuertos distingan lo que es requerido con los usuarios y lo que es ir más allá. También es esencial para nosotros continuar siendo neutrales y aplicar estos principios. Les vamos a dar 3 puntos de vista de OASI, después vamos a revisar los de ACI, después finalmente los de IATA o de las aerolíneas para las consultas con los usuarios. De acuerdo a OASI, documento 9082, consultas con los aeropuertos debe tomar antes de cualquier tasa o cargo. La meta de la consulta es asegurar la transparencia y no necesariamente lograr un acuerdo, sino proporcionar cierta retroalimentación. Lo importante acá es el proceso. Las aerolíneas deben de ser consultadas, pero no pueden aprobar. Esto es importante. De acuerdo a, desde el punto de vista de ACI, los aeropuertos eh, deben de consultar, pero con claridad, roles y responsabilidades. Y la consulta no es un proceso de negociación, no es un sinónimo de negociación. No hay obligación legal de entrar en acuerdos con una aerolínea. Esto es crítica. Los aeropuertos deben de retener su libertad y habilidad de tomar decisiones, aunque no se logre un acuerdo. Y finalmente tenemos el punto de vista de Ayata, es más prescriptivo. Ayata pone énfasis en involucramiento anterior, anticipado, para involucrarse con los usuarios, pero es importante recordar, eh, a- muchas veces van más allá de las regulaciones de OASI o LAC, pero
debemos de ser transparentes y tener consultas justas. Es importante que los aeropuertos conozcan dónde terminan sus responsabilidades y que no comprometan la eficiencia y la infraestructura. Y ahora vamos a ir al concepto de tasas diferenciadas o moduladas. Están definidas por OASI de acuerdo al documento 9082. Estas son los que se ajustan de acuerdo al tiempo o la situación de las instalaciones o los servicios en las horas pico, dependiendo del tráfico, la congestión, el ruido y calidad del aire. Cargos diferenciados van más allá. Permiten a los aeropuertos ofrecer descuentos variantes en las tasas y aspectos relacionados con costos. La idea clave acá es que los precios puedan reflejar operaciones reales en horas pico, en horas bajas, pero estas diferencias deben de ser de acuerdo a aspectos regulatorios y de OASI. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos más comunes de tasas moduladas o diferenciadas. Por ejemplo, muchas veces vemos agrupadas o en paquetes o eh, no en paquete, digamos, o grupos. Muchas veces se agrupan muchos servicios juntos vis a vis los que no están agrupados como de parqueo, de aterrizaje. También hay otros tipos de tasas que van de acuerdo a la aeronave y también los de equipaje y puentes aéreos y otros. También tenemos las diferencias entre kioscos de autoservicio y otros. También debemos alentar nuevos servicios. Aquí podemos ver al pie de que no es exhaustivo. La modulación de tasas debe ser transparente de acuerdo a las políticas para mejor reflejar las realidades aeroportuarias y mejor eficiencia con la infraestructura. Y con esto vamos a la tercera parte, el concepto de bloques de construcción. El modelo de construcción originalmente viene de regulaciones y la usan las autoridades para tasas aeroportuarias. Está diseñado para operadores eh, de infraestructura para incluir transparencia y costos fijos. Este modelo y costos justos. Este modelo es para que se puedan, como aeropuerto tenemos que comprender esto cuando nos involucramos con reguladores o defendemos nuestras tasas. Aquí comenzamos desglosando, tenemos un desglose, podemos ver que los gastos de operación, depreciación, el costo de capital, todo se multiplica por el costo promedio de capital y aquí el retorno se ve como un costo. Significa que un una utilidad razonable está reconocida acá. Y dependiendo de sus reglas locales o regulaciones, debe de haber un ajuste. Una vez que los bloques de construcción están en su lugar, tenemos que ver cuáles son los ingresos que necesitamos. Aquí, aquí tenemos unos rendimientos por pasajeros que se traducen en tasas individuales. Esta es la estructura. En las próximas diapositivas vamos a ver los principales componentes. Vamos a ver a CAPEX y OPEX. CAPEX, gastos de capital, se refiere a inversiones en activos a largo plazo. Requieren actualizar infraestructura en los aeropuertos. Aquí tenemos expansiones de terminales, mejoras y
Esto es parte de sus aspectos regulatorios. Después tenemos OPEX, gastos de operación, cubren costos día a día con el staff, mantenimiento para asegurar seguridad. Junto con CAPEX y OPEX reflejamos la escala de inversión y el costo de operación que hay que recuperar con las tasas. Depreciación. Depreciación eh, es para recuperar el valor de los activos sobre el tiempo. Eh, En aspectos regulatorios, la depreciación es crítica. Compensa a los aeropuertos por aspectos de infraestructura. A los aeropuertos no se les compensa por las inversiones de un solo, sino tienen que hacerlo mediante depreciación que incluye los costos en las tasas. Y finalmente tenemos el componente final que es muy crucial, es el costo del capital. Se calcula aquí con multiplicando por el costo promedio del capital. Aquí podemos ver el mínimo retorno que necesitan los inversionistas y toma en cuenta el riesgo y esto está alineado con las expectativas de mercado. Después tenemos los aspectos regulatorios que apoyan las actividades en los aeropuertos. Aquí vemos la fórmula y si es un costo legítimo en el modelo de bloques. Entonces, esto asegura que las inversiones de los aeropuertos continúen viables y bajo las regulaciones. Ahora vamos a unir todo esto con un ejemplo sencillo numérico. Esta diapositiva podemos ver la depreciación, costos de capital, el OPEX y los ingresos requeridos y los aeropuertos tienen que recuperar algunos costos. Pero ¿qué pasa si dividimos los ingresos requeridos por las utilidades? Aquí es donde las suposiciones son importantes. Es casi como una ciencia o un arte acá. Podemos ver que el costo total es como 10 millones si los ingresos son de acuerdo a 250,000 pasajeros, el resultado sería $39 por pasajero. Pero si asumimos 325,000 pasajeros, esa base de costos es más diseminada. Entonces sería $30 por pasajero. Entonces, aquí vemos que las aerolíneas son sobre optimistas con sus pronósticos de tráfico, porque entre más altas las proyecciones, bajan los costos unitarios. Y los aeropuertos son más conservadores, porque los aeropuertos siempre tienen que recuperar costos. Y aquí tenemos las cuatro suposiciones principales y hay debates entre aeropuertos y aerolíneas y es una de las partes más críticas de este proceso porque afecta directamente las tasas finales y puede afectar la sostenibilidad de los aeropuertos y para recuperar sus costos. Esto es muy importante. Ahora vamos a visualizar rápido cómo una vez aplicamos el modelo de los bloques de construcción, vamos a ver cómo los operadores manejan ingresos no aeronáuticos. Hay tres enfoques principales. Primero, el enfoque residual. En este modelo, todos los ingresos son para pagar los costos que reducen los cargos aeronáuticos. Los aeropuertos subsidian a las aerolíneas. Este enfoque eh, es como eh, con cuando eran modelos públicos el gobierno que ya está pasado de moda. Ahora los nuevos modelos ya no reflejan esto. Después tenemos dual till o compensatorio. Aquí tenemos actividades aeronáuticas y no aeronáuticas están separados. Los aeropuertos recuperan sus tasas. Aquí vemos un mejor modelo de negocios que le da a los operadores los incentivos adecuados. Este enfoque
Ese es el enfoque de ACI. Finalmente tenemos el último, es como una especie de compromiso y en este modelo se fija una porción, digamos, 20-30% y el resto se queda con el aeropuerto, lo demás con la aerolínea, pero reduce la autonomía de los aeropuertos. Aquí tenemos que entender que un régimen local es esencial, porque aquí vemos cómo se pueden fijar las tasas y tomar las mejores decisiones. Aquí nos da una comparación de cómo cada modelo funciona en práctica y bajo el single till, eh, solo a ingresos no aeronáuticos y proporcionar los costos. El híbrido, una porción es compensada dependiendo del enfoque regulatorio. Es un compromiso. Los aeropuertos retienen parte de su retorno, pero siempre subsidian a las aerolíneas. Finalmente, el dual till, aquí separamos aeronáutico, no aeronáutico. Los aeropuertos retienen sus ingresos. Y aquí lo más importante es que el hybrid y el dual till apoyan los sistemas aeropuertos y promueven el desarrollo a largo plazo. Por eso los aeropuertos promueven el dual o hybrid till. Y esto ha sido un repaso rápido de cómo se ve esta situación globalmente. A pesar de la presión de las aerolíneas para mantener el single till, aquí vemos que el panorama nos dice otra historia. Vemos que solo 30% de los aeropuertos operan con single till, la mayoría están con el hybrid o dual till. Pero más importante, cuando vemos los ingresos, casi 80% de los ingresos pasan en aeropuertos de dual till o hybrid till. ¿Por qué? Porque los reguladores cada vez más reconocen que los aeropuertos no son instituciones públicas y tienen que retener sus ingresos para financiar inversiones y modernizar operaciones de infraestructura. Así es que desde el punto de vista de las políticas, el cambio global está claro, alejándonos de single till a modelos más nuevos que reflejan la naturaleza real de los aeropuertos y promueven la inversión hacia hybrid y dual till. Ahora le paso la palabra a Patrick, que vamos a ver los procesos de asignación de costos. Muy completa tu presentación para apoyarme con la mía ahora. Aquí tenemos un resumen de lo que presentó Slava. Aquí presentó los building blocks. Ahora vamos a construir sobre estos bloques para construir las tasas individuales. Aquí tenemos que trabajar en un proceso de asignación de costos. Primero comenzamos con la base regulatoria, el CAPEX. Después tenemos el costo de capital. Este es el link acá para los bloques de construcción financieros. Slava lo repasó muy bien. Este es el tipo de información que encontramos básicamente en informes financieros y eh, estados de cuenta. Tenemos que mudarnos de lo que es contabilidad básica a eh, gestión, gestión de negocios, digamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ver vincular los diferentes costos aeronáuticos y no aeronáuticos y traducir esto hacia las tasas individuales. Ya Slava nos mencionó un poco sobre esto y las definiciones. Aquí vemos un ejemplo de las diferentes tasas, varía en el mundo. Algunas básicas son sobre
tasas de aterrizaje, hay una fórmula de parqueo también. Aquí tenemos tasas basadas en los pasajeros. Aquí pueden ver las otras. Vamos a enfocarnos ahora en la 3 y 4. Vamos a movernos de la contabilidad básica a la gerencial. ¿Qué es un centro de costos? Sí, tenemos que tener estos centros de costo y ya estamos familiarizados con estos en nuestro trabajo de día a día. Tal vez ustedes están en un departamento específico que tiene un presupuesto asociado. Pueden estar en el departamento de mercadeo, por ejemplo. La pregunta es cómo asignamos el presupuesto de mercadeo a nuestro OPEX, gastos de operación, hacia actividades aeronáuticas y no aeronáuticas. ¿Cómo hacemos esto desde el punto de vista contable? Aquí tenemos ejemplo visual. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Ver los centros de costos de un punto de vista de operaciones y esos centros de costos usualmente están vinculados con diferentes departamentos o actividades. Después tenemos lo que llamamos activos fijos, la infraestructura, las pistas, las terminales y tenemos que poder clasificar esos activos. Entonces tenemos el CAPEX, el valor en libros del CAPEX y los calendarios de depreciación. Hay que clasificarlos por ítems aeronáuticos y no aeronáuticos. Esto no es algo donde apretamos un botón y en una noche está listo. No, los aeropuertos se están transicionando a este marco donde tienen esta disegregación aero, no aero, pero a veces toma años. Es un proceso en transición, especialmente cuando están transicionando de un tipo de modelo regulatorio a otro modelo regulatorio. Por ejemplo, single till que mencionaba Slava, esta es una sola base de costos, pero si vamos a un dual till hay que separar la base de costos del punto de vista contable. Estas son los centros de costo, la base de costos. Hay que vincularlos con diferentes servicios. No siempre es una tasa uno a uno. A veces hay diferentes proporciones. Pueden estar un departamento que da servicio a ambos, aeronáutico y no aeronáutico, a ambos lados. ¿Cómo hacemos ese vínculo entre los centros de costos, servicios y los resultados son cargos, tasas individuales? Aquí tenemos un ejemplo. Hablamos de activos fijos, del OPEX. En el lado aeronáutico tenemos las actividades aeronáuticas, la terminal de pasajeros y después todos estos centros de costos o actividades de costos. Después vinculamos esos costos, eh, también los de servicio y los cargos individuales también. Aquí pueden ver este concepto de los aspectos relacionados con los costos que mencionaba Slava. Tenemos los activos, el OPEX, eh, líneas de servicio y cargos, tasas individuales. Después pueden ver aún en el no aeronáutico la diferencia entre aeronáutico, no aeronáutico. Aeronáutico usualmente está regulado bajo una fórmula, no aeronáutico o los precios. Por supuesto, hay que cubrir los costos, pero está basado por precios de mercado generalmente, con el lado no aeronáutico del negocio. Aquí tenemos una representación visual, lo que queremos decir con asignación de costos. En algunos casos se distingue claramente lo que es aeronáutico y lo que no es aeronáutico. Este es un ejemplo. ¿Y qué tal de ingeniería, mantenimiento, gestión de proyectos? ¿Dónde lo ponemos? Tenemos que tener un método para esta asignación de costos. Hay áreas que sabemos que son aeronáuticos y otras que no, otras que están relacionadas con los pasajeros o comerciales con las terminales. Aquí tenemos unas reglas básicas, eh, base- parte del manual. Aquí empezamos con los escenarios ideales. Paso uno, paso uno, a contabilidad directa gerencial. Sabemos que es eh,
clasificamos nuestros OPEX de acuerdo a esto. Estos son los aero, estos son los no aero. ¿Qué hacemos con el área media, digamos? Aquí vemos que está basado en el tiempo. Podemos verlo basado en el staff. ¿Cuánto staff se dedica en un periodo determinado, en un año, a esa actividad específica? Podría ser una consideración espacial. En la terminal, cuánto se dedica a actividades no aeronáuticas, cuánto espacio, alimentos, bebidas, los aspectos comerciales será para no aeronáutico. Después, el resto, equipaje, procesamiento, todas estas actividades relacionadas con actividades aeronáuticas. Entonces, aquí vemos esto del punto de vista espacial, aplicamos este porcentaje al valor de estos activos. El tercer escenario, y es más como una estimación, un estimado, se utiliza asignadores basados en ingresos. Si tenemos una división 60-40 entre aero, no aero, aplicamos la regla de 2/3, porque sabemos que los ingresos no aeronáuticos no están directamente proporcionales con los costos no aeronáuticos. Tienen que ser un poco más bajos. Va a haber un margen aquí pequeño de ingreso. Entonces se aplica la regla de 2/3 partes. En este caso, 60-40 en términos de ingresos. Al final terminamos como un 27% de división con costos no aeronáuticos y el residuo para costos aeronáuticos. Es pero como el último recurso, es como una predicción a corto plazo. Aquí tenemos un ejemplo que debemos contemplar, analizar. Aquí tenemos diferentes ítems de costo, mantenimiento, staff, eh, que se dedican a múltiples necesidades y, eh, y costos en los aeropuertos. Después vinculamos las diferentes líneas de servicio. Sabemos que tenemos aire acondicionado en las terminales. eh, para los pasajeros también tenemos esto en el lado aeronáutico, en las concesiones, y también está en parte de los bienes raíces. ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo lo hacemos? Porque ya sabemos cuáles son los costos asociados con, con el procesamiento de pasajeros. Tenemos esos diferentes asignadores y normalmente aplican esos asignadores, les llamamos asignadores, asignaciones. Tenemos una demora acá, mis disculpas, perdone, tenemos una demora acá con las diapositivas. Bueno, estábamos acá. Bueno, tenemos estas diferentes asignaciones. Después pueden ver, se puede hacer esto para diferentes ítems de costos y después cuando se suma todo, representa un 100%. Y los ingresos, aquí podemos tener los ingresos permitidos que nos mencionaba Slava. Estos son, estas son las asignaciones de costos. Hablamos de tasas de servicios. Ahora vamos a calcular lo último, las tasas individuales. Slava nos dio una buena introducción, algunas tasas básicas que dependen del peso de la aeronave, el tiempo de parqueo eh, está basado en horas de permanencia, a veces el peso de la aeronave, a veces hay unas horas que hasta que son fijas y eh, entre más horas, más va subiendo la tasa. Aquí tienen los diferentes parámetros que actúan para el cálculo del cargo tasa unitaria. Ahora, ¿cómo establecemos estas tasas unitarias? Hay muchas regulaciones económicas ya predeterminadas. Aquí es donde el pronóstico
es importantísimo porque es altamente inspeccionado por los aeropuertos, por supuesto, las aerolíneas particularmente, y el regulador para que esto esté bien, porque se quieren predeterminar las tasas en forma anticipada. Entonces, tener un entendimiento de lo que es posible sobre las flotas y el tonelaje anual, comprendiendo cuáles son las aeronaves que van a operar en los subsiguientes años. El pasado también es un buen indicador para el futuro, pero es donde el diálogo y las consultas con las aerolíneas se vuelve crítica. Una calle doble vía para que puedan compartir esa información y una vez tenemos el tonelaje estimado anual, entonces también podemos estimar lo- los pasajeros a partir de esto a corto plazo. ¿Cuáles son las diferentes técnicas de predicción acá? Esta es otra área que debemos de analizar para estos factores de carga también. Hay muchísimos ingredientes que entran para, construir algunas de estas tasas, por lo menos hacerlo en una forma concisa y práctica. Aquí hay muchas tasas acá y sobre el tiempo me parece que van a haber más y más, particularmente con el crecimiento de las carriers de bajo costo, porque las de servicio completo tal vez tienen paquetes de tasas. En cambio, las de bajo costo quieren ver cada ítem uno por uno y quizá no incluyen algunos servicios de las líneas aerolíneas más completas. Pero lo que vemos generalmente en el mundo, los cargos de aterrizaje usualmente dependen del despegue, el peso para despegar. Después tenemos las de parqueo y las tasas de pasajeros. Tenemos eh, las tasas de ruido, aplicadas con ruido. Los aeropuertos que están cerca de las ciudades, lo vemos mucho en Europa, pero muchos aeropuertos tienen estos cargos ambientales, tasas ambientales también para reducir la huella de carbón. Eh, Hay muchas tasas que vemos en diferentes aeropuertos para transportar pasajeros en los hubs. Esto es muy importante también. Aquí tenemos una diapositiva muy completa. Aquí les muestra un ejemplo numérico de cómo se pueden eh, configurar las cosas. Empezamos con los bloques de construcción, building blocks principales que mencioné, se llama OPEX, APEX, costo de capital, y los ingresos no aeronáuticos que son eh, importantes con el cálculo single kill, pero tenemos que ir ya de contabilidad financiera básica a gerencial. Hay que separar esto entre aeronáutico, no aeronáutico. Es el punto 2. Después tendremos los costos básicos regulatorios, es el cálculo para single till y dual till. Dual till, el cálculo es muy sencillo porque solo son los costos aeronáuticos, pero hay que poder clasificar esto en forma anticipada en los sistemas contables para tener estos números financieros, cifras financieros. Y después eh, tenemos estos costos por área o línea de servicio. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Pueden tener un ejemplo de todas las líneas de servicio más completo que les dé un sentido del cálculo. Después tenemos esas asignaciones. Tenemos OPEX dedicado a la pista, quizá para aterrizaje, CAPEX también relacionado con esto, pero es un porcentaje de toda la base de costos. Y después tenemos un itinerario de depreciación y después el costo de capital, como vimos antes, toma en cuenta la base de activos regulados. Después tenemos la base justa de retorno y el peso del capital.
Este es paso uno. Paso dos, momento, tenemos aquí un poco de rezago con las diapositivas. Aquí tenemos un ejemplo de un dual till. Aquí tenemos los insumos. Sabemos que tenemos un estimado del tonelaje de una aeronave, de las aeronaves en un año, digamos. Tenemos un estimado para horas de parqueo. Calculamos las tasas individuales. Y nuevamente aquí no nos enfocamos tanto en las cifras individuales, sino en general. Aquí, en este caso, también incluimos cargos, horas pico y no horas pico. Es lo que mencionaba Slava. ¿Y por qué queremos hacer esto? Quizá hay una situación donde el aeropuerto tiene capacidad en exceso durante ciertas horas del día y quieren crear incentivos. Quizá no va a pasar de un día a otro en un año o 5 años. Algunas aerolíneas quizá desean cambiar a hacerse operadores de bajo costo. Podrían cambiar eh, también estos aspectos y esto permite valorar la infraestructura mejor durante hora pico, si no viola los principios en el documento 9082. Pueden modular estas tasas mientras respeten el techo permitido o los ingresos permitidos. Esto depende de las regulaciones en algunos países. Algunos reguladores dirán, bueno, ustedes tienen eh, completa libertad o alto nivel, por lo menos respeta los principales ítems como de pista de la terminal de pasajeros. Después tienes que modular tus tasas. Este es un ejemplo, lo vamos a compartir con ustedes después. Es para darles una idea del proceso, no tanto las cifras estadísticas en sí mismas. No significa que $14 en horas no pico son ideales. Por favor, no lleguen a este tipo de conclusión. Aquí más la metodología de cómo hacerlo. Aquí me parece que nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a tener tiempo para preguntas. Este es un ejemplo donde Slava lo mencionó, donde pueden utilizar el esquema de tasas para incentivar diferentes tipos de conductas si se les permiten las regulaciones. ¿Qué es lo que intentamos hacer en este caso? En este caso, el objetivo estratégico es incentivar aeronaves más grandes. No queremos, quizá este es un aeropuerto donde no quiere eh, pequeñas aeronaves congestionando las pistas porque no vienen muchos pasajeros en una Cessna. Queremos 727, aeronaves más grandes quizá. Entonces, quizá tenemos que ver los aspectos no aeronáuticos y los aeronáuticos también del negocio. Aquí vamos a tener un cargo mínimo, no depende quizá del tamaño de la aeronave, pero entre más grande la aeronave, las tasas disminuyen entre mayor tonelaje. Esto alienta a aeronaves más grandes y más pasajeros. Entonces, esto se está utilizando en algunos aeropuertos por todo el mundo. Y eh, ustedes ahora son expertos en esto, ya vimos los building blocks, vimos las definiciones. Aquí, este es el mundo contable financiero, pero tenemos que construir nuestro modelo sobre tasas aeroportuarias. Tenemos el modelo financiero y ahora tenemos que irnos hacia el modelo contable gerencial, que es muy importante
con las tasas económicas reguladas, sino para ir basándonos en sistemas de rendimiento, para vincular costos con diferentes líneas de servicio. Después vimos algunos ejemplos de estas tasas individuales. Me parece que con esto tenemos el tiempo perfecto. Te paso a ti la palabra, Slava. Muchas gracias por tomarse el tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias por tus aclaraciones para calcular las tasas individuales. Para el cierre, solo quiero compartirles, recomendar esta ruta crítica que estamos recomendando. Es un proceso sencillo de 5 pasos que desarrollamos con diferentes modelos en en América Latina y el Caribe. Ya lo tenemos en práctica. Entonces ya aquí estamos utilizando el enfoque de building blocks que presentó Patrick también. Así es que pueden ver aquí las tasas de seguridad de parqueo. Pueden aplicarlas. Después, paso 2, análisis de benchmarking. Una vez hacen los cálculos, comparan sus resultados con su competencia de aeropuertos similares, las mejoras prácticas y ajustan sus, sus tasas individuales si fuera necesario. El tercer paso, en consulta con los reguladores, autoridades de aviación, para obtener su aprobación si se necesita, dependiendo de su situación. Paso 4, consultas con los usuarios. Aquí recomendamos altamente que esté alineado con las recomendaciones de OASI, eh, y que lo hagan en forma anticipada y se hagan los ajustes necesarios para los contratos con las aerolíneas. Y final, la fase de implementación, cuando ya tienen todas sus tasas y empiezan a recolectarlas. Aquí vemos las prácticas globales y tenemos un enfoque transparente de las tasas y lo que recomendamos para su práctica. Con esto, gracias por su atención y estamos preparados para preguntas. Gracias. Carla, gracias, Slava. Voy a compartirles mi pantalla para que envíen las preguntas si las tienen. En este momento no tenemos preguntas. No sé, alguien, por lo menos alguien que tenga una pregunta, si la puede enviar. Tengo una acá. Un momento, por favor. Está en español. Un momentito, por favor. Carla va a, a leer la pregunta en inglés. Un momento, por favor. Carla está por leer la pregunta en inglés. En Perú, el tipo de mecanismos de ajustes está basado en ETF o ITFB, productividad de factores totales bajo un modelo de single till. ¿Qué tan común es el PTF en los aeropuertos del mundo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?
de lo que, si entendí bien la pregunta, es como un techo de precio single tier, pero es un techo o un cap de precio. Ah, hay un parámetro de eficiencia de costos acá, y esto es muy prevalente. Muchas veces le llaman esta regulación una regulación de incentivo, un price cap o un techo. eh, entonces, incluyen en este caso una matriz de productividad, pero a veces es una métrica que tiene que alcanzar un aeropuerto. Si la logran o la pasan, se quedan con la diferencia. Esto es lo que quiere decir incentivo de regulaciones. Es prevalente. La vemos en diferentes partes del mundo. En Europa también. Single till, por ejemplo, lo que decía Slava, hay mayor preferencia quizá hacia dual till y hybrid tool que hemos visto en las últimas décadas. Esto incentiva la inversión porque básicamente se separan los negocios aeronáuticos y no aeronáuticos. A veces el hybrid till, el regulador dice, vamos a tener un compromiso acá o quizá vamos a tener 30% hybrid híbrido. 30% de ingresos no aeronáuticos se usan para compensar las tasas. Pero regreso a tu pregunta, a veces tienen el factor Q, que es el de calidad, el factor X, que es una medida de productividad o un objetivo que el operador del aeropuerto tiene que lograr como parte de la fórmula. Quiero agregar el punto de Patrick que es muy común, se usa por todo el mundo. Un ejemplo, un tipo de single tier con un price cap se usa en Reino Unido, en el de Singapur, en aeropuerto de Dublín también. Usan este tipo de X factor, factor X, y también usa el factor Q de quality, calidad, y también hay múltiples ejemplos de otras jurisdicciones, incluyendo India, Delhi. ah, eh, es un enfoque de los más comunes para las tasas aeroportuarias. Gracias. Muchas gracias, Slava, Patrick. Ya no tenemos más preguntas, así es que si recibimos más preguntas, se las vamos a enviar a los presentadores para que puedan contestarles sus preguntas. Nuevamente, muchas gracias, Slava y Patrick, por compartir esta información tan valiosa con nosotros el día de hoy. Y a todos ustedes, a todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas, por favor, la envían a esta dirección de correo electrónico, info@asilacaero, y vamos a darle seguimiento con los ponentes. Que tengan un maravilloso día. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Gracias. Hasta luego.